En el Instituto de Mediación de México reconocemos a las mujeres que transforman el conflicto en diálogo, que convierten la diferencia en oportunidad y que lideran desde la empatía y la justicia. Hoy celebramos nuestra capacidad de construir paz todos los días, de abrir espacios, de alzar la voz y de ocupar con firmeza lugares de decisión. Porque mediar también es liderar. Y el liderazgo de las mujeres transforma el presente y redefine el futuro. Listos. Bueno, muy buena tarde a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer aquí poder saludarlos, el poder convivir y el poder dialogar en estos lunes de libro. Un espacio del Instituto de Mediación de México en el que la lectura se transforma en un puente para el diálogo, la convivencia y la construcción de una auténtica cultura de paz. Efectivamente, como es ya costumbre, tenemos la oportunidad y el privilegio de estar aquí otra vez este lunes y en esta ocasión con la presentación de un libro muy importante junto con una de sus autoras y coordinadora, que es precisamente Claudia Selene Tapia, que aquí presentaremos un poco más adelante, sobre el libro que nos ofrece investigaciones que contribuyen al campo de la cultura de paz, de género y de bienestar. Muchas gracias, querido Pascual. Es un placer también compartir este espacio contigo. Siempre dialogamos y realmente cada vez intercambiamos más ideas y nos quedamos más sorprendidos de los temas que se van estableciendo aquí. Bueno, hoy hablaremos del libro Uniendo Voces por la Paz. Exactamente. Y precisamente nos acompaña Claudia Selene Tapia Ruelas, que como ya adelanté, es coordinadora y autora también es coautora del libro, es un libro eh, de varios autores. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Educación del Instituto Tecnológico de Sonora. Es doctora en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño, maestra en Educación y licenciada en Ciencias de la Educación también por parte de esa institución, así como miembro del programa de Cultura de Paz Institucional en el propio instituto y coordinadora de la planeación del Centro de Mediación Universitaria de la propia institución de educación superior. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de Investigadoras e Investigadores y miembro de la Red de Estudios sobre Educación, evaluadora del Sistema de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior e investiga sobre docencia eficaz, cultura de paz y neurodidáctica. Es autora e investigadora de diversas publicaciones y ponencias, entre las que figuran los libros Innovación Educativa y Nuevas Fronteras del Conocimiento y Problemas Educativos, Perspectivas Teóricas y Metodológicas para su análisis. También es autora del artículo Profesorado Universitario de Acciones Docentes para fomentar una cultura de paz y de la ponencia Tipos de Violencia Escolar Universitaria, Experiencias del Alumnado y en una institución pública mexicana. Como pueden ver, es una muy productiva en temas
de investigación que además nos ha compartido en ponencias, libros y ponencias. No nos va a poder acompañar tristemente, pero sabemos que tiene un compromiso profesional importante, la doctora Ana Dolores Tanori Bernal. Le mandamos un saludo y pues entonces empecemos la sesión. Sí, muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla aquí y vamos a ir platicando sobre este libro. Es un libro que hemos analizado, en el que hemos compartido en este día tan especial también y que nos van a señalar sobre esta obra, cómo se fue coordinando, ¿no? Y que reúne una serie de investigaciones que contribuyen al análisis, a la reflexión en torno a la cultura de paz desde el ámbito educativo, ¿no? Y que se integra por diversos capítulos donde participan diversos profesores, investigadores de instituciones de educación superior y quienes abordan distintas problemáticas vinculadas a la educación, al género, los derechos humanos y al bienestar psicológico. Los trabajos que analizamos se organizan en tres ejes temáticos: cultura, educación como vías de la paz, género y derechos humanos como bases para la construcción de paz, y bienestar psicológico y prevención de las adicciones como cimiento de paz. A través de estos ejes, la obra ofrece diversos entornos educativos y perspectivas que nos permiten comprender el desafío actual sobre cómo podemos establecer o construir un entorno educativo y una forma que nos permita ver espacios que sean inclusivos y que sean también espacios pacíficos, ¿no? Es una valiosa fuente de consulta que debe de tener todo docente. Me estoy adelantando al final, pero creo que es muy importante que lo señale ahorita dentro de la investigación y para los estudiantes, toda una comunidad académica interesada en promover el conocimiento de la investigación como una auténtica herramienta de cultura de paz. Entonces, en este sentido, quisiera empezar a hacer una pregunta que nos pudiera señalar de manera muy genérica. ¿En qué consiste este libro? Hemos hecho un resumen, pero creo que ustedes son, como coordinadores, sería muy importante que nos señalaran qué es esta obra, porque sí tiene particularmente un estudio muy minucioso de lo que vienen siendo estos tres ejes establecidos en los 7 capítulos. Muchas gracias, doctor Pascual. Muchas gracias, doctor Rodríguez, y a todo el Instituto de Mediación por este espacio. Definitivamente la universidad, yo soy académica, como bien me presentaba el doctor Pascual, y bueno, tenemos ese compromiso desde la educación superior de contribuir, o sea, estamos acudiendo a ese llamado de organismos internacionales, nacionales, a contribuir con este tema de la cultura de paz. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Desde la educación, desde nuestras funciones académicas y de docencia, de investigación y vinculación y transferencia del conocimiento, pues desde lo que sabemos hacer. Y ese es nuestro aporte, ¿verdad? En este sentido, pues por producciones académicas. Por supuesto, si gusta, le puedo compartir una presentación para que también lo vayan viendo pues, nuestros asistentes, ¿verdad? Entonces me voy a permitir compartir. Aquí está. Déjeme nada más. Aquí ya se observa, ¿verdad? Fabuloso. Vamos a cerrar este. Vamos a ver esto. Muy bien, pues el libro, para todos los que nos están escuchando, pues es una propuesta también de lectura, de análisis. Está constituido de manera electrónica por 120 páginas. Este libro se llama Uniendo Voces por la Paz, Estudios Iniciales por una Cultura de Paz, Género y Bienestar, que pues como su nombre lo dice, no busca esta unión, este trabajo de manera conjunta sobre ese gran problema que tenemos, ¿no? En nuestro contexto. Yo provengo, pues ustedes saben, de Ciudad Obregón,
Y pues es un contexto, como ya hemos visto, reportado por todos los índices de violencia que tenemos y pues mayormente eso justifica este tipo de propuestas, este tipo de contribuciones. Pues es coordinado por la doctora Laura Violeta Cota Valenzuela, una servidora como segunda autora, la Diana Mejía Cruz, también la doctora Diana y la doctora Ana Dolores Tanor. Y todas ellas tienen alguna función en tanto de docencia, pero también están aportando el programa institucional de Cultura de Paz en nuestra universidad, el Instituto Tecnológico de Sonora, con varios campus en Guaymas, en Empalme, en Ciudad Obregón y en Navojoa. Desde hace años vamos iniciando, cabe aclararlo, ¿no? Vamos iniciando con un programa de cultura de paz establecido de manera formal. Obviamente ya había acciones antes, ahora pues están mayormente articuladas. Entonces, al ser miembros también de este programa de cultura de paz, hay varias dimensiones que estamos trabajando, desde la prevención y atención de la violencia, realizando alianzas con otras universidades que hemos hecho alianzas, y también está una de las dimensiones, lo que viene siendo la docencia y la investigación. Entonces, a partir de ahí surge este libro, se lanza la convocatoria para que participen, ¿verdad? Los diferentes personas interesadas en el mundo académico y también desde las áreas de lo laboral que pudieran aportar a esta temática de la cultura de paz. Entonces, este libro estuvo financiado por el programa de cultura de paz institucional. Y bueno, aquí está también un poco también de mis colegas. Ustedes van a ver en la portada la presentación de ellas. También lo van a encontrar, si ustedes ahorita teclean el nombre, así el nombre completo, Uniendo Voces por la Paz, lo van a encontrar pues en los medios, aquí verán nada más, en los medios, pues por medio de internet. Entonces así les va a aparecer. Aquí está, así les aparece, es totalmente gratuito para que tengan acceso. Aquí está. Y es publicado por la editorial Comunicación Científica. Cada uno de los capítulos pues fue dictaminado por el procedimiento de doble ciego, y pues hubo algunos capítulos pues que desafortunadamente no se integraron por no pertenecer a la temática o no cumplir con algunos criterios de calidad. Entonces los capítulos que van a ver aquí son quienes constituyeron todos los elementos de calidad para esta obra, ¿no? Entonces, aquí está. Ustedes lo pueden descargar, Uniendo Voces por la Paz, está en modo de presentación de PUB y también en PDF, ¿no? Como aquí también se observan las métricas, ya pues estos son los visitantes y también las descargas, cómo fue dictaminado, etcétera. Entonces, se los comparto, ¿verdad? Para que ustedes vean que pueden acceder de manera gratuita y lo pueden descargar e irlo conociendo. Y de igual manera, yo aquí se les presento, ¿verdad? Esa estructura. Como bien comentaba, ¿verdad? El doctor está constituido por tres ejes temáticos en los que de manera inductiva, de manera natural, se fueron organizando las temáticas. Uno de ellos, una de las temáticas, ahorita les voy a mencionar cuál fue como que la que tuvo mayor cantidad de artículos y no otros de capítulos, entonces pensamos como que es la temática que ahorita, ¿verdad?, está interesando, sobre la cual se está explorando más. Bueno, entonces en total fueron 7 capítulos, 115 páginas así directas, más el prólogo. Y la estructura pues se organizó en ejes temáticos, en estos 3 ejes temáticos. El primero, que se llama Cultura y Educación como vías para la paz. Y luego está el eje que se llama Género y Derechos Humanos, estudios previos a la construcción de paz. Este fue, fíjense doctores, el eje que tuvo como mayor cantidad, ¿no?, de capítulos. De hecho, también recibimos más, pero tuvimos, fue lo que notamos, ¿verdad? Que este tema fue el que más tuvo estas propuestas de capítulo. Entonces, género y derechos humanos, estudios previos a la construcción de paz. Y el tercer eje se tituló Bienestar psicológico y prevención de adicciones como cimiento de paz. Como sabemos, que también es un eje principal hablar sobre las adicciones y la parte del bienestar psicológico también como parte importante. Bueno, pues esos fueron los
los 3 ejes. Como les decía, son siete capítulos. Y pues esta obra consolida pues esfuerzos e iniciativas de un colectivo pues de investigadoras y de un equipo de trabajo institucional dedicado a la exploración, la práctica y la promoción de una cultura de paz. ¿Qué tipo de capítulos se presentaron aquí? Son el 100% de investigación. Entonces ustedes van a encontrar estudios que tienen que ver con la parte de la cultura y educación directamente y lo como dijimos ahorita de género, basados principalmente en la identificación de un problema que se tenía que argumentar, justificar, describir, aunque pues los problemas los vemos casi, ¿verdad?, a diario, pero aquí obviamente por ser una obra científica se tenían que argumentar, se tenían que fundamentar, ¿no? Y no sé si les parece, doctores, que les hable del primer eje de cultura y educación como vía para la paz. Pues en el primer capítulo, el que ustedes se dan cuenta que lo van a empezar a leer, ¿verdad? Y si les interesa esta parte de pensar la paz en la universidad, pues este estudio que se comparte, pues fue enviado desde Colima, ¿no? Acerca de la opinión de las estudiantes de licenciatura acerca de la paz, ¿no? Y ahí, pues el objetivo fue analizar esas opiniones, los valores y las concepciones del estudiantado y profesorado de diferentes licenciaturas de la universidad sobre la paz y la cultura de paz. Y ellos reportan, fíjense, en este capítulo, acerca de que ellos no ven así como que mucha problemática, ¿no? Y me llama la atención porque dicen, es que no ven que haya como problemas graves, porque lo que ellos reportan aquí tiene que ver con lo que dice primero, nada más el capítulo se enfocó a lo que dicen las alumnas. Y si no, sí casi no vemos problemas, pero sin embargo, lo que reportan en resultados ellos lo perciben como que no es grave, pero sí tenía que ver con cuestiones de acoso, ¿verdad? De acoso, lo que tiene que ver con las burlas, la exclusión, las preferencias que a veces se da en educación superior del profesorado con el alumnado. Ellas reportaban como una preferencia como que al género, a los hombres, y ellos hablaban que aunque no les parecía tan grave, pero pues sí eran situaciones que se estaban presentando. Y de repente yo lo escucho y veo. Hace poco les comentaba que estaba a mis colegas que fuimos a Argentina y cuestiones así allá en Argentina. Argentina, como saben, tiene el primer lugar en lo que viene siendo el índice de paz global dentro de los países latinoamericanos, ¿no? De los países latinoamericanos. Este país tiene el primer lugar. Y allá por circunstancias, simplemente porque les digan, a ver, un caso que reportaron, por ejemplo, que les dicen, no, pues barre tú, pues si tú eres mujer, barre tú. Se arma toda una serie de demandas de cómo un alumno puede tratar así a una alumna. Y aquí en México como que esos reportes lo están considerando como que no es un problema grave, pero eso estamos hablando de cómo han avanzado otros países a no permitir ni esos comentarios que tienen, pues ya sabemos el trasfondo, ¿no? Bueno, entonces eso es parte de los resultados que muestra este primer eje. En este primer eje se posiciona un capítulo. En el segundo eje habla pues sobre género y derechos humanos, estudios previos a la construcción de paz, que es el eje que les comentaba que tuvo pues una mayor cantidad, ¿no?, de capítulos. En esta parte, en el anterior tuvimos 1, en este tuvimos 4, ¿no? Del capítulo 2 al 5. Y aquí se englobaron temáticas, estudios de investigación, tanto cualitativa como cuantitativos, donde llevan por título el acercamiento a la igualdad de género en estudiantado universitario por una cultura de paz. Entonces, si se dan cuenta, es otro estudio en educación superior y la verdad, pues es muy importante este nivel, el nivel de educación superior. Están previos a salir ya al campo de trabajo. O sea, lo que alcancemos a formar y trabajar en este nivel va a ser muy importante porque simplemente en la universidad, acá en el Instituto Tecnológico de Sonora, son 18,000 de estudiantado. En la Universidad de Sonora, que es la principal, el último reporte que me tocó leer, creo que iban en 22,000 o 23,000. Entonces, imagínense, ¿no? Toda esa cantidad de estudiantado que egresa y que se sigue formando y sigue egresando año con año, la importancia de cómo va formando
cómo van sus creencias, sus percepciones, su comportamiento, cómo van formados en estas temáticas de cultura de paz. Es muy importante para el campo laboral y para el campo social, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en este segundo estudio se habla del acercamiento a la igualdad de género en el estudiantado universitario por una cultura de paz. El siguiente capítulo habla sobre las trayectorias educativas. Este es un estudio Nixon. Este estudio, el tercer capítulo de trayectorias educativas, violencia de género y cultura de paz. Las personas autoras son también de la universidad, pero de la Universidad de Sonora. Y la intención de denuncia del acoso y hostigamiento sexual también es también de otra universidad. Intención de denuncia del acoso y hostigamiento sexual, trabajando con las ámbitos laborales, se van como a la parte laboral, pero también es en educación superior. Y el quinto es el de propuestas de actoras universitarias para la construcción de paz y también son colegas que participaron de la Universidad de Sonora. Entonces, como les digo, pues esta parte es muy importante. Y en este segundo eje, pues si les doy un poquito más de detalle acerca del capítulo de acercamiento a la igualdad de género, si nos vamos así como uno por uno, que es el segundo. El objetivo pues era ese, conocer la percepción del estudiantado universitario sobre la igualdad de género en el entorno familiar y escolar, con el fin de evidenciar tratos igualitarios hacia una cultura de paz en educación superior. Entonces los resultados pues son muy interesantes respecto a este tema de la igualdad de género que como sabemos pues es algo muy importante que se sigue trabajando. Ahora pues acabamos de pasar, ¿verdad? Ayer todas las manifestaciones o la parte conmemorativa de este 8 de marzo y todo lo que sabemos de la historia, todo cómo todas las luchas que se han generado para la igualdad de género. Entonces, este capítulo, de verdad, los resultados también son muy interesantes. Y aquí en el capítulo 3, dentro de este eje 2 de género, también habla sobre las trayectorias educativas, violencia de género y cultura de paz, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo cuando los veía, decía, es que estamos hablando mucho de violencia y nosotros queríamos hablar de paz. Y es algo que nos llamó la atención también. O sea, nosotros queríamos como que más de paz, pero como dice la teoría, ¿no? El conflicto. Para poder hablar de paz tenemos que entender el conflicto, ¿verdad? También. Y bueno, surgía y se entrelazaba, se articulaban esas temáticas, ¿no? De la violencia y luego pues de paz. Y bueno, el objetivo de cuando ustedes lo vean, si les interesa checarlo, es analizar los sentidos y los significados de las experiencias de violencia escolar y de género que las y los estudiantes de una licenciatura de la Universidad de Sonora, pues han referido, ¿no? En su trayectoria escolar. Y aquí pues también mucha relevancia los reportes que están haciendo, cómo lo están viviendo y cómo ellos también proponen acerca de qué se puede hacer para la cultura de paz. Y el cuarto, dentro de este segundo eje de género y derechos humanos, habla sobre la intención de denuncia del acoso. Como saben, pues a mí me tocó muchas situaciones cuando estudiábamos, hace ya, ¿verdad?, algunos años, y uno pues no se atrevía a hablar, no se atrevía, ¿no? Y aquí pues se busca, se exhorta a que haya pues mayor denuncia, que también existan los medios de donde se pueden acercar al estudiantado, al profesorado, a la comunidad en general. Esta cultura también de denuncia, también que la hemos venido viendo en otros ámbitos también sociales, ¿no? Y se pretende analizar la relación existente entre los factores pertenecientes a la teoría del comportamiento planeado y los tipos de denuncia de este fenómeno en función del tipo de contratación. Y bueno, ellos reportan, estas personas autoras, que pues sí hay intención de denuncia y como que hubo una distinción entre el tipo de contratación, que si eran pues en este caso las personas que tenían ya una base, una planta y quienes eran eventuales o de contrato determinado, ¿no? Y bueno, ellos identificaron que quienes más tenían esa intención de denuncia pues eran las empleadas. De temporales, ¿no? Entonces llama la atención, hacen todo el análisis de por qué creen que eso puede estar encontrándose, ¿no? Ese hallazgo.
Bueno, y pues ya en esta parte del tercer eje, Sí, perdón, me doctora. tengo ahí, me tengo ahí porque yo ya me encaminé. Vale, sígame. Está excelente la exposición y efectivamente el entramado social, las inercias educativas tradicionales, obviamente nos llevan, como ustedes atinadamente lo han hecho, a tener previamente a propuestas de cómo construir una cultura de paz efectiva, a saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está pasando, qué es lo que le está perturbando. Me parece muy atinado lo que hasta este momento nos has compartido, doctora. Perdón, no saludé apropiadamente a mi querido colega, el doctor Morena, le mando un abrazo, perdón, doctor Moreno, le mando un abrazote. Y están excelentemente bien tratados los distintos ejes y me da mucho gusto además, y eso es como un anuncio, que habiendo sido ayer el Día de la Mujer, solo aparecen en el libro mujeres coordinadoras, lo cual revela el gran interés de las principales afectadas, que son las mujeres, en una precaria cultura de paz, que sean las que contribuyan a seguir construyendo diagnósticos y propuestas para que la alcancemos. No sé si quiera decir algo más mi colega, el doctor Moreno. Sí, muchísimas gracias, doctor Pascual. Para mí también es muy importante hacer énfasis, lo decíamos en un inicio, en días tan importantes, hablar sobre la dignidad humana y desde el punto de vista viendo la cultura de paz, cómo se va relacionando con los derechos humanos y estos derechos humanos nos empiezan a llevar también hacia otro esquema, hacia otra visión de cómo se tienen que estar cumpliendo, ¿no? Incluso cuando vemos el desarrollo del libro, vemos que hay estudios y cuadros y análisis, ¿no? Sobre de cómo se está generando y esta parte tercera, bueno, que ya hablaremos más adelante, sobre el tema de las adicciones, ¿no? Que también lo vamos viendo desde el tema de la salud mental como una situación, ¿no? Que tiene que estar atendiendo este tema del consumo de drogas y el propósito, ¿no? Por los que va generándose, uno, el derecho humano, la dignidad humana, pero también esta cultura de paz. Sí, definitivamente. Sí, en esta parte, fíjense, doctores, toda nuestra audiencia, en el eje 3 de bienestar psicológico y prevención de adicciones como cimiento de paz, nos costó un poco de trabajo porque somos de educación nosotros, pero dentro de la coordinación y dentro de las dimensiones de los programas de cultura de paz, también se habla de este eje importante. ¿No? Es una dimensión, dice que se tiene que cuidar la parte del bienestar psicológico y toda la cuestión de las adicciones, ¿no? Como saben, ahorita hay capacitaciones en educación superior para todo el profesorado, en educación media, superior, en la educación básica, para que el profesorado estemos preparados también para afrontar e identificar estas situaciones, ¿no? A veces decimos que no somos, eh, y continuamente en la academia, en las reuniones, se habla acerca de cómo ahora viene el estudiantado con ciertas situaciones en esa temática, ¿no? Que yo decía, es que no soy capaz, no sé cómo afrontarlo, pero eso mismo, dentro de los reportes de situaciones de conflicto, de violencia, porque estamos haciendo un diagnóstico, están surgiendo, es que le habló así a la maestra o al maestro o así, tuvo problemas fuera de las limitaciones de las instalaciones de las universidades, es porque traía un problema, ¿no? Estaba medicado, traía alguna situación psicológica, mental, o traía algún problema de adicción. Entonces, ¿y cómo lo tratas? Tiene que haber todo un protocolo. Esto da para mucho, este conocimiento derivado de las investigaciones, pues nosotros lo difundimos como aquí, ¿no? Lo presentamos para que lo entregamos a las autoridades, para que ellos y ellas vean que tomen decisiones, política educativa, reglas, normativa, basadas en evidencia. Pues como bien decía, cada estudio está obviamente avalado por el método científico y para llegar a publicarlo aquí tuvo que ser así. Entonces, es la importancia también de estos capítulos del libro que son de investigación. Obviamente hay de todo tipo de capítulos del libro, de todo, pero en este caso, pues son de investigación.
Y en este tercer eje habla precisamente de eso, ¿no? El bienestar psicológico y prevención de adicciones, conocimientos de paz. La doctora Diana, que es coordinadora del libro, ella es una temática que se ha desarrollado ya, ¿verdad?, en los últimos años. Y pues en esta parte se logró integrar esos dos capítulos, ¿no? El consejo breve por profesionales en salud mental, buen trato y paz en migración. Entonces se fue a la temática de la migración, que como sabemos también es un fenómeno que se está presentando ya desde hace años, ¿verdad? Nosotros somos esa parte también sonora, que por aquí lo hemos visto, lo vemos también en las calles, hay estudiosos también, grupos de investigación en esa temática, y bueno, se hizo una investigación también. Y pues aquí también presentan los resultados acerca del buen trato y paz en migración. Y el último capítulo, el séptimo, pues se llama Propósito de vida por la paz, presencia de los padres y consumo de drogas en estudiantes de secundaria. Aquí ya, no sé si se dan cuenta, pues nos dimos de nivel. Entonces déjenme nada más aquí explicarle en el de consejo breve, que es el sexto capítulo. El objetivo fue desarrollar conocimientos y habilidades de consejo breve. El consejo breve es como una técnica, como una estrategia, y se capacitó a los profesionales en atención de salud mental en un área de migración para el buen trato, ¿sí? Entonces, era para identificar el problema, ¿no? Identificar el problema, documentarlo y emprender alguna acción, ¿no? En eso se capacitó, luego se reporta los resultados de esa capacitación. Y estos profesionales, pues son los profesionales que participaron, son quienes interactúan con personas en condición migrante, ¿no? Para reducir la brecha de atención en salud mental. Bueno, eso fue el capítulo 6. Y bueno, en este caso, y ya por último, el capítulo 7 hablaba sobre el propósito de vida por la paz y la presencia de los padres y madres y consumo de drogas, ¿no? Y tuvo por objetivo conocer la relación existente entre el propósito de vida y el consumo de drogas, considerando la presencia de la madre y el padre y el sexo del estudiantado también de secundaria. Entonces, si a alguien le interesa también ver esta etapa evolutiva de la vida, que es la secundaria, también con todas las transformaciones y cambios que vive este estudiantado, los resultados de esta investigación titulada A propósito de vida por la paz, pues también lo pueden encontrar en el capítulo 7. Y fíjense ya, con eso cerramos el libro. Como les decía, lo pueden encontrar ustedes en la red, en la editorial Comunicación Científica, y pues está por medios electrónicos, lo pueden descargar, compartir. Nos encantaría mucho difundir, porque eso es otro. La investigación no queremos que se quede como ahí está, ¿no? Ya no, sino que se difunda, que la conozcan, y por eso pues agradecemos mucho este espacio. Querida doctora, es preocupante el tema de las adicciones de los muchachos, o si no adictos, por lo menos el consumo. Y tristemente, lamentablemente, el fin de semana, el presidente Trump de los Estados Unidos declaró que México es el epicentro del narcoterrorismo en América. Obviamente hay muchos matices para interpretar ese dicho, que tiene también intereses de carácter político, pero tristemente sí debemos reconocer que la distribución de drogas, el tráfico de drogas en México, lamentablemente ha crecido mucho desde hace poco más de 7 años, con una equivocada política de no hacer nada para combatirlo. Esto, desde luego, es un reto adicional para los padres de familia, porque pues finalmente los primeros responsables de cualquier jovencito, de cualquier niño, son sus papás. Están en peores condiciones de protección aquellos niños jóvenes que viven solos o que viven con personas que no son sus papás y que no los cuidan como se debe. Por eso me parece muy importante y lo bien que abordan este tema en el capítulo que recién nos describiste, doctora. Y es que, doctor Pascual, desde la educación se ha avanzado, ¿eh? Yo, pues igual, aunque estoy en la educación superior, analizo los programas, analizo el modelo educativo de los niveles que nos anteceden. Y, o sea, en la última reforma que se hizo, se han agregado bastantes actividades, contenidos que tienen que ver con la paz, con esto de las adicciones. Entonces, en la parte curricular se está trabajando, y la verdad, eso sí hay que reconocerlo. Ahora pues falta ver cómo se instrumenta, cómo se aplica, cómo se le da seguimiento, ¿no?
pero desde el campo educativo sí se han actualizado toda esa parte de las experiencias educativas en estas temáticas. Yo siento siempre, obviamente siempre vamos a sentir que falta por todo lo que estamos presenciando y viendo, siempre queremos que se refuerce, ¿no? Pero bueno, de manera curricular explícita hay actividades que antes no lo estaban tan específicas, ¿no? Tan claras, ahí está, lo veo, ahí dice cultura de paz, aquí están las estrategias. A nivel internacional, doctores, también se han construido los marcos para trabajar todo esto de la paz, para el estudiantado, para el profesorado. O sea, ya hay bastantes normatividades, bastantes herramientas. Y yo me pregunto, ¿por qué todavía estamos, por qué seguimos así? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? Algo que nos sorprendió a todo el mundo, lo que vivimos ahora en este conflicto que está ya, ¿verdad? En Medio Oriente. Entonces, eh, pero ahí tenemos esos instrumentos, ¿no? Tenemos que hacerlos llegar a los lugares, a las personas, a las limitaciones, a las partes críticas donde podamos trabajarlo. Entonces, eh, hay que seguirnos preparando, ¿verdad? También, a ver, como una pregunta, también es interesante aquí con lo que se está comentando y alguna de las ideas o de las propuestas en el ámbito legislativo lo tomo, ¿no? En consideración y en el ámbito de las políticas públicas. ¿Qué necesitamos para que permee este tema de cultura de paz en sociedades que son tan violentas? Comparto un poco aquí con la idea del doctor Pascual. Estamos viviendo, ¿no? Escenarios donde parece que vamos bien, pero realmente no estamos observando hacia otro lado, ¿no? Nuestros ojos solamente están mirando fijo a un punto y donde estamos viendo que sí hay un problema, ¿no? De violencia. Hablamos sobre el género, hablábamos sobre el tema de la drogadicción y hablamos sobre otras formas en las que se están estableciendo. Entonces, no sé, aquí en la parte legislativa o en la política pública, ¿no? Seguramente es donde debemos de tener una gran incidencia y más quienes nos dedicamos al tema de la docencia y la educación. Sí, ahí pues desde el ámbito educativo, yo creo que es como bueno, hay estudios que demuestran que, bueno, está todo el sistema, ¿no? Está todo el sistema y hay un componente, ya saben, ¿no? Un componente que es donde se está haciendo el cambio. Ahí está el componente, pero eso no puede contra todo el sistema. Claro. O sea, sí lo puede estar haciendo muy bien, lo puede estar haciendo muy bien el profesorado, a lo mejor en las familias, ustedes desde el Instituto de Mediación, pero es el sistema. O sea, Exactamente, siempre va a ganar el sistema si solamente es un claro, componente el que está, ¿no? Están Claro. todas las teorías de mejora del desempeño individual y organizacional. claro. No podemos perder de vista que la comunidad, la vida en la comunidad de cualquier estudiante, sea a nivel niño, joven adulto en la universidad, pues se contamina con lo que pasa en la comunidad y esa contaminación, si ocurre, la lleva a la escuela. Y viceversa, si el muchacho en la escuela o el joven, el niño, tiene alguna conducta que esté contaminándolo, esa conducta también contamina a su familia y en su caso a la comunidad, porque hay una interacción permanente que, como bien dices, y lo denomina sistema, pues es imposible resolver todo desde el aula de cualquier escuela. Sin embargo, el hecho de tener una guía como la del libro que hoy nos están presentando, Uniendo Voces por la Paz, finalmente es una gran guía para maestros para contribuir a fortalecer los principios y la autoprotección que deben tener los jóvenes para desenvolverse de la mejor forma posible en los ámbitos en los que se desenvuelven. Sí, definitivamente es una invitación a volvernos más sensibles, ¿no? A observar, a ver desde este lente de la paz la cotidianidad. A veces estamos tan metidos, ¿verdad? En esta cotidianidad que no, nuestro trabajo, vamos a hacer a cumplir con las actividades y todo, pero también está este compromiso que tenemos, este compromiso social, ¿no? De ir trabajando, de ir identificando de manera, la verdad, intencionada con los instrumentos debidos, con todo el método de poder identificar
y atender de manera preventiva en primer momento y luego atender en los casos que vayan generándose o escalándose ciertas situaciones, pero lo tenemos que hacer de manera intencionada, organizada, sistemática, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación exactamente. Y ahorita Sí, decíamos del sistema, es que es complejo, obviamente, hay muchos factores. ¿Cómo va a estar? Dice, el estudiantado va, nosotros desde nuestra área, pero en su casa hay hambre, pobreza, hay cómo, hay ciertas bases, ¿no? Como decía la teoría de Maslow, ¿no? Si yo tengo hambre, si yo no he claro. satisfecho las primeras necesidades, ¿cómo me esperas que yo vaya y ya esté en otro nivel de, no sé, de, de, de acá de autorrealización? Primero tengo que satisfacer otras. Entonces también qué parte nos compete a nosotros, qué parte le compete a quien le compete, eh, para no entrar en situaciones así de conflicto. No es muy complejo, lo sabemos. Sí, y ya es interesante. A ver, uno de los capítulos habla sobre las propuestas de actoras universitarias para la construcción de paz, ¿no? Y tienen un cuadro, ¿no? Bien. Este cuadro realmente también nos pone una dimensión de lo que son este tipo de necesidades, ¿no? De lo que estamos viendo, de lo que es el caso particular. Un caso donde dice propuestas internas de estudiantes universitarias, ¿no? Soluciones desde la colectividad y que me parece algo muy acertado, estas soluciones en lo individual, es decir, desde la parte de los intereses, de la parte interna. Aquí hablan sobre ciertas formas, tanto en la parte, digamos, universitaria y como personas, ¿no? Que me parece que aquí se está incluyendo todo aquello que se está mencionando y lo que se está en este momento señalando. Sí, sí, y se escriben tal cual, ¿eh? En las propuestas de actores. Aquí es donde se está refiriendo el doctor para que nuestros audiencia más o menos lo vea, ¿verdad? Eh, sí, ellos proponen cosas muy específicas porque obviamente están ahí, están en el contexto, ¿no? Estas son, Y ¿no? aquí Sí. están y hablan sobre eh, pues ellos se sentían como violentados por el profesorado incluso, ¿no? O también por los pares. Y habla mucho de capacitación e incluso te dicen de qué, ¿no? Quería que se les capacite el profesorado masculino, ¿no? Que asista a talleres sobre masculinidades y violencia. Y esta temática también, pues, hasta se ha abordado en las películas, los machos alfa y cómo se van de eh, bueno, toda una publicidad que se ha hecho también en ese sentido, ¿no? Pero en realidad es necesario, ¿no? Aquí está. Y también habla sobre talleres de violencia en el noviazgo, porque también sucede, ¿no? Hoy sabemos que están en esa etapa, ¿verdad? Desde el noviazgo y también se puede dar y cerrar reportado, ¿no? Situaciones de violencia. Y habla la parte de la capacitación mucho, ¿verdad? La menciona el doctor Rodrigo y allí hablan sobre programas de prevención, de ciberacoso, el taller, la parte de las redes, se están utilizando mucho en las redes y eso también ya hemos visto y somos en otros contextos, cómo se atacan los comentarios, el discurso de odio. Entonces, bueno, todas esas situaciones que se pueden también trabajar desde la parte educativa, ¿no? Y Claro. también Es, hablan acerca de lo que ellas pueden hacer de manera personal. Perdón, doctor. es, es obvio que en los textos que nos compartes de este valioso libro, es un detonador de lo que el doctor Pesqueira denomina contagio positivo. El doctor Jorge Pesqueira, que es presidente del Instituto de Mediación de México, ha desarrollado ampliamente el tema del contagio positivo y este libro, bien entendido por docentes, por alumnado, por padres de familia en su caso, es un detonador de un contagio positivo para blindar a las personas del sistema, de lo que ocurre negativo en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve. Sí, ese término contagio positivo, la verdad es muy esperanzador. Sí. Entonces, y creo que es una herramienta de mucho impacto también, ¿no? Porque por la misma palabra contagio, ¿no? Las emociones se contagian, las estrategias positivas se contagian, ¿no? Hay toda también una línea de investigación que se llama así, ¿no? La parte de la psicología positiva
estoy segura que ahí dentro va la parte del contagio positivo. Sí, incluso, a ver, yo lo comento, me tocó tener hace poco una vivencia de capacitación en un estado a policías, a hombres y mujeres. Hablábamos sobre temas de violencia y hablábamos sobre políticas públicas que han empleado dentro de ese estado. Y hay una campaña, ¿no? Donde sale una mujer con la mano así y dice alto a la violencia. Yo le comentaba a tanto, pues eran mis alumnos en ese momento, que hablando de masculinidades, que hubiera sido mejor que un hombre dijera eso, alto a la violencia, ¿no? Contra la Ah, mujer. Entonces, el resultado no fue el esperado, ¿eh? Fue como un rechazo, como diciendo, ¿cómo? Pero ¿cómo me preguntas a mí si es posible que yo lo haga, ¿no? Entonces le dije, es que hay que analizar esta idea o este ámbito, ¿no? En el que estamos o el que queremos ver o atender una cultura de paz, ¿no? Cuando también queremos entrar a revisar estos contextos, por qué se genera tanta violencia y como que no dimensionamos realmente a lo que nos vayamos, a lo que nos estamos encontrando, ¿no? Lo digo dentro del tema de género. sí, pues ya ven que ahora me tocó ver ayer y cómo lo hemos visto, cómo siempre los hombres también atacan, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que están haciendo las mujeres, que no Claro. comprenden por qué. Y muchas veces es desinformación, ¿eh? El conocimiento te da comprensión y te lleva a la aplicación. Entonces, si no tienes la información, no estás preparado y opinan, digo, bueno, también nos falta la parte de estar bien informados para poder opinar, para tomar decisiones, el pensamiento crítico para poder nosotros opinar respecto a algo. Y este movimiento no lo entienden. Quizás porque aquí acabamos de ver lo que están, las leyes que se están aprobando en Afganistán. Yo creo que todos han leído, ¿no? La parte de cómo ahora hay un retroceso, los avances que habían ganado las mujeres, ¿no? Lo vemos allá. Obviamente tampoco en México podemos dar un paso atrás. Les digo, hablamos de esto porque en la sección 2 en el eje 2, ¿verdad? Salió mucho este tema, ¿no? Del género, de la igualdad y toda la parte de la equidad, ¿no? En nuestro libro. Entonces, hay mucho que hacer. Yo les comentaba por parte de la línea que estamos manejando acá del programa de Cultura de Paz, fuimos a conocer en Argentina qué es lo que hacen para promover la cultura de paz, porque tú caminas por las calles como mujer y yo no me sentí como me siento, Claro. obviamente en Cajeme. Entonces andan libres, en shorts, como gusten, en la playa con sus trajes de baño. O sea, nadie le falta el respeto a nadie. ¿Cómo llegaron a eso? Yo pregunté. Las luchas en las instituciones. Vemos en las calles, incluso en la universidad, cómo hablan de las luchas, del personal que tuvo que a veces incluso llegar hasta desafortunadamente a la muerte por luchar por eso, las leyes que se han generado, cómo desde que llegan, todo lo que hacen ustedes en el Instituto de Mediación, cómo allá se aplica. Utilizan también, tienen centros de mediación, tienen la parte del área, obviamente, de derechos humanos, como desde que llega todo es el alumnado, 120,000 en una de las escuelas, en una de las universidades que fui, 120,000 que tienen como alumnado, como cuando ingresó, a todos se les habló sobre estos protocolos hay, aquí se promueve la paz, aquí, entonces, ¿qué tienen? Conocimiento. Entonces eso te modifica el comportamiento también. ¿Qué se espera de ti? Ahorita hablábamos de cómo hacerlo. Primero tener claridad sobre lo que se espera, sobre cómo comportarse, cuáles son las leyes que están rigiendo. ¿Qué sucedió acá en KGM cuando vimos? Yo creo que también en Hermosillo pasó, ¿no? En todo Sonora, lo del cinturón, ¿se acuerdan? ¿Cómo no lograron que ahora tenemos todo? No se acuerdan ustedes, ¿sí se acuerdan? Pero yo Claro. veía a la policía ahí que pasaba el cinturón y luego primero fue muy educativo, ¿no? Muy así, póntelo, mira que nos hicieron una campaña de los efectos, lo que podía pasar, hubo tapas, fue tan bien, yo siempre pongo ese ejemplo porque fue tan bien trabajado, yo desde mi mirada educativa, ¿no? La Es el parte, del cómo nos cinturón en el fueron, coche, ¿no? Sí, sí, claro. el cinturón del coche, sí. Exacto. Sí, porque Nos educaron, muchas personas piensan que es para que no te multen el ponerte el cinturón, ajá, cuando en realidad es para que puedas salvar tu vida en el caso de un accidente. sí. Cambiar el chip de toda persona, de que no se trata de que te multen o no te multen, sino de Exacto. protegerte o que se protejan los que van contigo en el vehículo, parece tan sencillo, pero no es fácil.
Exacto, a eso iba, doctor Pascual. A lo último fue que te multaban. Pero primero yo con mi mirada educativa era cómo nos estaban educando. Los spots que nos decían con mensajes de que lo que podía suceder, cómo te podías lastimar, las personas de atrás, que esto. Y luego vino la multa, si no te lo ponen. O sea, pero ellos crearon un sistema, ¿no? Identificaron y cómo nos llevaron. Y ahora a lo mejor los que están más jóvenes no se acuerdan y les tocó, pero nosotros sí. Entonces, Sí. en el caso de la educación, en el caso de la cultura de paz, también tiene que ser de manera un plan, ¿no? Y como yo lo vi en este país de Argentina, que como les repito, tiene el índice de paz global más alto, que tiene que ver con la parte de cómo está la paz en lo social, en cómo está en la parte de que no tiene conflictos armados, la parte militar, pero también cómo eso se permeó en toda la parte de la sociedad y lo educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Cómo le podemos hacer? Pues viendo cómo lo hacen otros países, los primeros países en Europa que están en esto. Entonces, tenemos que investigar. Pues por eso yo vuelvo a mi área, que es la investigación y que nos da esa perspectiva de cómo traerlo a nuestro contexto violento, porque no lo podemos llamar de otro modo, y cómo podemos transformarlo, ¿verdad? Desde nuestras funciones, ¿no? De nuestras Claro. funciones, cada quien. Volviendo al tema del respeto a las reglas, es triste que en México vemos que si alguien se pasa un alto, si invade un carril, si se estaciona en un lugar para personas discapacitadas, si viola las reglas simplemente, no hay autoridad que le haga valer que haga valer la infracción. Entonces, como hay ausencia de autoridad, pues todo el mundo piensa que puede hacer lo que quiera y eso se refleja en un relajamiento del respeto social, que es uno de los temas que afectan a la cultura de paz. Que afectan a la cultura de paz. Sí, como dicen las teorías, ¿no? Del mejoramiento del desempeño individual y organizacional dentro del modelo, si hablamos de modelos, el modelo dice tener claridad, capacitarte y al final es como las consecuencias. O sea, las consecuencias es como que da un sistema de retroalimentación, ¿no? Entonces, hay consecuencias. En nuestro caso, si no logramos trabajar, o sea, no podemos ante este fenómeno tan complejo ser medianamente o hacer acciones un poco moderadas, o sea, necesita mucho impulso. Porque ¿cuál es la consecuencia? Nosotros ya no podemos, ¿quién nos va a multar? No, es la supervivencia como humanos, ¿no? Es la supervivencia, ¿no? Nadie nos va a venir a multar porque hacemos, no, tenemos que pensar en que, mira hasta dónde hemos llegado. Sí, Mira no, hasta pero incluso también hay campañas, digamos, que se desarrollan con el ámbito, y lo digo desde la política pública, para poder atender ciertos sectores, ¿no? Que viven violencia, ¿no? Decir, vamos a promover la denuncia. Y sabemos que esa denuncia no va a prosperar y lo que va a generar es más violencia, ¿no? Entonces, nos encontramos también en entornos que debemos de estar viendo digo, es una parte meramente legislativa, pero es una parte también que deben, desde la parte educativa de inicio, señalar lo que con claridad es la cultura de paz, ¿no? Más allá de lo que es institucionalizar, y tal vez lo digo de una manera errónea, lo que es la violencia. ¿qué es la violencia? Sí, si vemos en el libro, dentro de las propuestas que estaban realizando las estudiantes, ahorita lo que me comentaba, doctor Rodrigo, sí ponían eso, que haya consecuencias para las personas agresoras. Y es un llamado, es como una solicitud que se hace, ¿no? Propuestas, capacitación, pero consecuencias, que se haga algo, que suceda, que se documente, que haya un lugar donde yo pueda, estoy hablando desde el ámbito educativo, ¿no? Que haya un lugar donde yo pueda poner lo que está sucediendo, ser escuchada y que suceda algo, ¿no? Es una también de las propuestas que se hacen, que creen que es lo importante y que se debe tomar en cuenta, ¿no? En el ámbito de educación superior, ¿no? Y como Muy les bien, digo, doctora. El tiempo es, no lo podemos detener, se nos está terminando el tiempo. Ha sido una presentación riquísima y quisiéramos solicitarte un mensaje para quienes nos estén escuchando hoy en vivo o asincrónicamente. bueno, la invitación es definitivamente desde mi ámbito educativo a considerar la educación
como un eje transformador, educar para la paz, incluir dentro de sus ámbitos acciones de detección de manera sistemática, intencionada, organizada, de aquellas situaciones que puedan detonar o estén detonando ya conflictos. Y en la medida que tengan datos, información, puedan tomar decisiones para estrategias, programas basados en evidencia y luego medir esos resultados y desde luego compartirlo, difundirlo a través de libros como el que hoy les presentamos u otros medios que ustedes consideren para ver esas experiencias exitosas. Entonces, de verdad, necesitamos este trabajo conjunto para este fenómeno tan complejo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. También tenemos preguntas aquí que se quedan un poquito, nos han hecho en las redes y solamente señalar que nos preguntan que cómo podía compartirnos la experiencia de la elaboración del libro sobre problemas y las formas de resolver, ¿no? Creo que ya también eso se mencionó en su momento, ¿no? Muy bien, pero bueno, ya llegamos a la conclusión. Realmente es una información necesaria para el ámbito, puede ser educativo, pero también para el ámbito profesional, lo que es el desarrollo, ¿no? De lo que viene siendo esta cultura de paz, viéndolas desde distintas miradas, distintos enfoques, distintas perspectivas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Fue realmente una guía que debemos de tener todo. Y bueno, y aquí pues el tiempo se nos agota. Agradecemos a los que nos acompañaron, ¿no? Pero antes, a nombre del Instituto de Mediación, agradecemos profundamente esta valiosa y generosa aportación sobre este libro, Uniendo Voces por la Paz. Y finalmente ya nos señaló dónde se puede encontrar. Ya tenemos las propias redes para que los que nos siguen puedan verlo y revisar esta propuesta. No, un gusto estar con ustedes y muchas felicidades por su trabajo, el trabajo que están haciendo en el Instituto de Mediación. Tú, Mi micrófono, ya vi. También quisiera comentar que el próximo lunes del libro va a ser el 23 de marzo y los esperamos con la presentación del libro Acuerdos que transforman, un enfoque práctico sobre mediación, de los autores Josué Alberto Constante Alvarado, Andrés Steven Naquipucha Pazmiño, Marta Yaneta Alvarado Aguilera, Ariel José Ávila Alume, Melanie Cristina Chamorro Jacome, Valeria Jennifer Constante Alvarado Liana, Adriana Novoa Quimic y Javier Alejandro Vélez Navarrete. Sí, y también queremos anunciar un nuevo espacio dedicado a fortalecer el liderazgo de la mediación, que será lunes de líderes. Será un punto de encuentro para el diálogo, el intercambio, las experiencias y la difusión de proyectos que están impulsando nuevas formas de gestionar y transformar los conflictos en México y en otras partes. Próximamente daremos a conocer a través de nuestras redes a las y a los invitados que formarán parte de este espacio, donde estaremos ahí escuchando estas voces que serán muy importantes dentro del ámbito de la mediación y de los mecanismos como tal. Doctora Selene, Rodrigo, qué gusto haber compartido esta tarde con ustedes. Y pues no nos queda más que saludar desde luego a nuestros líderes del Instituto de Mediación de México, que es la doctora Luz de Lourdes Angulo, que es directora general, la doctora Claudia Navarro y el doctor Jorge Pesqueira. Les saludamos con todo afecto, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para seguir apostando al diálogo, a la convivencia, a la cultura de paz. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. En el Instituto de Mediación de México reconocemos a las mujeres que transforman el conflicto en diálogo, que convierten la diferencia en oportunidad y que lideran desde la empatía y la justicia. Hoy celebramos nuestra capacidad de construir paz todos los días, de abrir espacios, De alzar la voz y de ocupar con firmeza lugares de decisión. Porque mediar también es liderar. Y el liderazgo de las mujeres transforma el presente y redefine el futuro.